nuevo programa de mercados de Chakra TV, una semana muy interesante con muchos temas para tocar y abarcar respecto a lo que estuvo impactando en el mercado de granos. Así que vamos a seguir transitando a lo largo del programa los distintos aspectos que están afectando principalmente a los precios cuando miramos el efecto que van a tener estos sobre los márgenes de la campaña nueva, ¿no? Un poco vamos a estar analizando a nivel internacional las variables y cómo el mercado de Chicago, cuando vemos soja, por ejemplo, volvió a valores que no veíamos hace más de 2 años. Volvimos a tener un mercado climático haciéndose eco, pero que no es solo el clima el efecto o la variable que está pesando en el mercado de granos. Así que, sin más, para ir metiéndonos un poco en cada una de las variables, me meto a nivel internacional. Recordar que uno de los principales temas que juega en todo lo que es la formación de precios viene de la mano de la oferta y la demanda, ¿no? Los propios fundamentals del mercado. Cuando hacemos foco en la oferta, claramente el mercado climático es uno de los momentos críticos y de alta volatilidad en los mercados, básicamente porque es donde se está definiendo la producción. Y hoy en día en parte está pasando eso. Hoy en día tuvimos una semana muy marcada por la variable climática, pero en 2 puntos. La que está terminando, el mercado climático que está terminando en Estados Unidos debido a la caída de estado de condición buena y excelente de los cultivos de maíz y de soja en Estados Unidos, debido al recorte de producción que hizo el informe de USDA este mes como se esperaba, pero que aún así dejó algunos comentarios, algunos detalles que no modificó y que probablemente queden para adelante la expectativa respecto a si va a modificar o no. ¿A qué me refiero? Puntualmente al área de soja, por ejemplo. El USDA en el último informe no modificó área a cosechar y eso es uno de los puntos sustanciales para mirar para adelante, debido a que la tormenta de derecho que veíamos en el último informe, en el último programa, venía generando expectativas, dado que había impactado en superficie que no se iba a poder cosechar. Otro de los temas es el clima, pero ahora sí en Sudamérica. El mercado climático, que se caracteriza en el momento donde se define el rendimiento y la producción. Cuando hacemos foco en Sudamérica, estamos viendo que se está definiendo la siembra, está empezando la siembra de Sudamérica, Argentina con el maíz temprano, Brasil con la soja, y lo que estamos viendo es que las lluvias no llegaron, o por lo menos no llegaron hoy a los niveles que debería tener principalmente Mato Grosso, cuando hacemos pie en lo que empieza a mirar el mercado. Entonces, un mercado que mira a Sudamérica, que requiere que Sudamérica tenga una muy buena campaña, porque la demanda, el otro pilar de los fundamentals, está muy firme. Y cuando mira a Sudamérica tenemos esta situación donde la soja del principal productor mundial no inicia básicamente la siembra porque las lluvias vienen demoradas. De cara además a un año niña, un año que ya el USDA lo convalidó, como que estamos con efectos de un año niña. Se miran los distintos pronósticos, tanto de Australia, Europa, la NOAA en Estados Unidos, y también convalidan que vamos a una alta probabilidad, 60-70% de probabilidad de ocurrencia de un año niña, con lo cual lo que estamos transitando hoy es la incertidumbre de no saber cuál va a ser la oferta final. Y en un contexto donde, como mencionábamos recién, Estados Unidos recortó la producción, los stocks bajaron, la demanda crece o viene muy bien en términos de actividad, y eso lo que muestra es que los stocks finales mundiales podrían reducirse. En ese sentido, para la soja todavía hay mucho recorrido, pero claramente hay una variable que vamos a tener que ir haciendo foco, que es cuál va a ser la producción de Argentina, cuál va a ser la producción de Brasil. Otro tema será cómo vende el productor, que es un tema no menor, porque si vamos a Argentina, la coyuntura local y la macro, que nos meteremos después en el segundo bloque, habla de un productor tratando de vender lo menos posible. Ahora, cuando vamos a Brasil, ocurrió totalmente lo contrario. El productor brasilero, si miramos los datos de IMEA en Mato Grosso, tienen vendido más del 50% de la soja que espera producir. Una campaña que seguramente en Brasil presenta incremento de área, básicamente por los buenos resultados proyectados, y que al mismo tiempo, por esos mismos buenos resultados, lo que está mostrando es que el productor fue muy agresivo en las ventas. ¿Y qué es lo que tenemos de particular esta campaña que no hemos tenido en otras campañas? Justamente lo particular es que
el productor brasilero está tan vendido que no tiene poder de fuego hoy para limitar las uvas al mercado vendiendo, básicamente porque ya tiene el 55% vendido y son ellos mismos los que hoy están en duda respecto a la siembra. Entonces, es una de las grandes variables que ayuda a ver los valores que hemos visto hoy de casi 1.050 centavos en Chicago. Desde ya que las lluvias en algún momento llegará y eso probablemente calme un poco el mercado, por lo menos para que tome alguna ganancia respecto de lo que viene pasando, dado que ya venimos con suba de más de $40 en el transcurso de este último mes. Entonces, la soja en términos generales, menor producción de Estados Unidos, una menor producción o una producción mayor esperada pero con menor oferta, porque Argentina se enlentece en el ritmo de venta, porque los brasileros están hoy esperando las lluvias que no llegan, esa época del año típica de las lluvias todavía no inició y por lo menos pareciera que habrá que esperar hasta octubre porque lo que queda de septiembre no hay mucho pronóstico dando vueltas. Así que en ese sentido seguramente volatilidad que se ve reflejada por esto y que probablemente se calme cuando lleguen estas lluvias. De todos modos, como les decía, no es el único tema la oferta. Estamos trabajando con la expectativa de oferta. La demanda viene muy bien, la demanda viene muy firme. Un China que pronostica un incremento de importación significativo respecto a las campañas pasadas. Una guerra comercial que sigue firme, un problema y un vínculo no afín entre Estados Unidos y China. De todos modos, China, pongamos que está cumpliendo la fase 1, aquello firmado en enero de este año, o supongamos que, también muy válido, lo que está comprando lo necesita. Necesita recomponer stocks de soja, de maíz, de trigo, de sorgo. China está comprando y siendo muy agresivo en todos los productos, no solo en soja. Así que en ese sentido, un dato muy favorable para todo lo que es el mundo y la demanda, en términos reflejado claramente por la parte de los precios. El otro tema sustancial que hace a la formación de precios es el tema de la relación de monedas, las tasas de interés, todas secuelas del COVID, todas secuelas de la pandemia que todavía claramente están muy vigentes. Vemos una Fed en Estados Unidos que volvió a convalidar los niveles de tasa de 0 a 0,25%, un Banco Central Europeo también con niveles de tasa nulas. Claramente ahí hay un efecto de una intención por parte de los gobiernos de fomentar la economía, de fomentar la inversión, reduciendo las tasas y tratando de motivar a que la plata salga de depósitos. Eso está pasando, eso tiene una correlación muy grande con los granos, porque cuando la tasa la hemos visto en niveles de 0, mucho especulador, mucho fondo se vuelca a commodities. ¿A qué commodities? Commodity de resguardo de valor, el más referencial es el oro, pero los granos también son un commodity de resguardo de valor. Así que en ese sentido, lo que estamos viendo hoy es plata entrando al mercado de granos. Lo vemos a través de la posición de los fondos, lo vemos a través del interés abierto en las distintas posiciones de los distintos cultivos. Hay plata hoy entrando al mercado y eso en parte viene muy de la mano de lo que son los niveles de tasa cero o negativa en el mundo. El otro aspecto que apalanca un poco la demanda es la relación de monedas, desde ya que va muy ligado a lo que mencionábamos recién de la tasa cero, pero la relación de monedas hoy lo que viene mostrando es que el dólar se debilita cuando vemos el dólar index, está en una situación en los mínimos del gobierno de Trump desde que asumió. No se debilita tanto contra el euro, que ya llegó a niveles de 1,18 en términos de relación y que claramente es una debilidad respecto a lo que veníamos viendo, pero se sigue debilitando contra el yuan. Y básicamente lo que esto incentiva a que estos países importadores, en este caso China, pasa lo mismo con Turquía y demás, los países se puedan hacer de productos que cotizan en dólares erogando menos moneda propia. Les sale más barato en yuanes comprar que lo que era antes. Y esto en la historia ha generado que a dólar débil, commodities en suba. Y en parte lo estamos viendo también. Entonces, no es una de las variables, como mencionábamos más temprano, la que está impactando, sino que son muchas las variables que están pesando en el mercado hoy en día. Ahora, después del corte, en el siguiente bloque vamos a profundizar un poquito más algunos de los otros aspectos que siguen pesando en el mercado.
Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Bien. Entonces, como veníamos mencionando recién, hablamos de volatilidad marcado por el clima, por la producción, la expectativa de producción, las mermas potenciales que pueden llegar a haber, los stocks mundiales reduciéndose, la demanda muy activa, la relación de monedas, las tasas cero en el mundo. Claramente, una variable que es transversal a todas es la política. La política, como lo mencionábamos recién de forma indirecta con la guerra comercial. Estados Unidos estamos ante 2 meses y medio aproximadamente de distancia de las próximas elecciones, un Trump que se encuentra en algún punto debilitado, desde ya que también eso afecta a esas variables que mencionábamos recién y en consecuencia a los granos. Dejado un poco el mundo, donde básicamente lo vemos de esa forma, bien tenso, nos metemos un poco en Argentina. Cuando vemos Argentina vemos una situación muy particular influenciada por el clima. El Año Niña, la gravedad del Año Niña no es tanto lo que nos espera por delante, sino de dónde venimos. Venimos de un año donde las últimas lluvias fuertes y significativas a nivel país fueron allá por marzo-abril. Desde entonces que no hay lluvias significativas y claramente esto va a pasar factura, una factura que la vamos a estar viendo reflejado en la producción de trigo, una superficie que no se pudo implantar lo que se pretendía, rendimientos potenciales que se vieron afectados por las bajas precipitaciones, por los niveles de heladas y la cantidad de heladas que hemos tenido a lo largo de todo este invierno. Entonces, una situación de déficit hídrico que ya afecta a los perfiles, que ya el productor lo está viendo para adelante en plena etapa de siembra del maíz temprano. Estamos transitando de nuevo un septiembre donde todavía nos deja grandes volúmenes de precipitaciones y si bien ya se dio el inicio de la siembra del maíz temprano, todavía hay una incógnita grande respecto de cuánto será. Y claramente cuánto será también no solo por la superficie que se va a terminar sembrando, sino también por el rendimiento, siendo que el maíz temprano es un
un cultivo, un producto que es muy influenciado por lo que se dé en términos de lluvias en diciembre y enero. Entonces, un maíz temprano que lo está reflejando en términos de precios con valores más que atractivos cuando vemos el análisis desde el margen, y que cuando lo llevamos al lote nos encontramos con las dudas respecto a cuánto va a ser justamente el rendimiento que vamos a lograr. Un año niña que también en toda aquella superficie que viene de trigo va a dejar perfiles muy secos, que van a estar muy dependientes de lo que sean las lluvias, y que claramente esa soja de segunda, ese maíz de segunda, va a requerir de lluvias abundantes como para poder lograr un buen potencial. De ahí en adelante, ¿qué queda? Seguramente una campaña de girasol que en términos de precios viene muy apuntalada, no solo por lo que pasa a nivel local, que tenemos una merma de superficie, principalmente por lo que ocurrió en el norte del país, en Chaco, también con un nivel de sequía bastante agresivo, pero también apuntalado esta realidad por lo que viene ocurriendo a nivel internacional, muy vinculado con el precio del aceite de la soja, con el precio del aceite de girasol en el mundo, con un incremento de precio más que significativo a lo largo de estos últimos mes y medio. Entonces, en ese sentido, un girasol donde en algunas zonas le empieza a competir, más que nada por la capacidad de enfrentar un año niña, le empieza a competir a la soja, aún con este incremento de precio. Y por otro lado, para terminar la mirada global del efecto climático, esto está recién empezando y recién estamos iniciando la etapa de siembra. Hay que ver cómo sigue transitando el clima para adelante. Pero desde ya, si bien el clima afecta muchísimo a lo que es el potencial de la campaña que viene, también está afectando al mercado cómo está tomando decisiones el productor. Un productor que, como ya hemos visto en otros programas, venía muy apalancado, con mucho insumo comprado, apalancado en pesos, y que cuando mira para adelante su moneda de cambio van a seguir siendo los granos, van a seguir posicionándose en ese producto para quedarse dolarizado de alguna manera. Desde ya que pareciera que en términos de precios, en términos de perspectivas, aquel que tiene buenas condiciones o que ha sido beneficiado con algunas lluvias superior respecto a los promedios, claramente está jugando con algunos metros de distancia favorable. Así que en ese sentido invitamos a analizar los márgenes viendo precios para adelante muy tentadores en dólares, pero recordar que pareciera que es una campaña en la que, además de cubrir a la baja cada compromiso que hagamos de forward, cada compromiso que hagamos de precio cerrado para el año que viene, deberíamos considerar en comprarle algún call, comprarle alguna herramienta que me permita cubrirme a la suba. Porque la realidad es que si Argentina, en este caso que mencionábamos, o Brasil mismo, donde todavía falta que se define entre los dos países más de la mitad de la producción mundial de soja, en ese sentido seguramente vayamos a una campaña de alta volatilidad. El otro aspecto que consideramos fundamental para Argentina, y más en una semana donde lo vivimos con nuevos cambios políticos, es justamente este. Como la política tiene impacto a nivel mundial, también lo tiene a nivel local. Lo sabemos porque lo vivimos. La realidad es que el cambio de reglas de juego con el que vivimos es constante y claramente nos genera incertidumbre. Así que en ese sentido, tratar de entender que lo que se viene para adelante, así como vimos ahora esta semana, cambios en todo lo que son normativas respecto al tipo de cambio, no descartemos la posibilidad de encontrarnos con modificaciones respecto a impuestos a la exportación y otras medidas que hemos visto en alguna oportunidad. Lamentablemente, seguramente sea un tema para lidiar para adelante. La política interviniendo en el negocio. Así que, en términos generales, un mes y medio, 2 meses de alta volatilidad que siempre son para aprovechar. Lo que hay que considerar en todos los cultivos es qué herramienta hacer. No llenarme de venta forward si, por ejemplo, no voy a estar necesitando cubrir deudas en determinado mes. No vender un 10, 20, 30% de la soja que viene si sé que no tengo un destino para esos pesos que voy a estar cobrando en ese momento. Lo mismo para el trigo, un trigo que ya ha firmado, estamos con valores cosecha en torno a los 185, 195 dólares en ese rango. Así que considerar muy bien entre lo que ya hicimos de negocio y lo que vamos a mirar para adelante, cómo la política nos puede intervenir. Así que
principalmente en trigo, tener en cuenta eso, la variable política como efecto y como medida de intervención que nos puede alterar en el negocio. En términos del maíz, sin duda, al igual que el trigo, tiene los 3 puntos potenciales de retenciones. Eso es un tema no menor en términos de facturación por hectárea. El maíz tiene un impacto significativo. El otro aspecto a tener en cuenta es cómo va a estar dada la siembra de este año. Probablemente a menor siembra de maíz temprano haya mayor volumen en superficie destinada a maíz tardío. Se estima que venimos de niveles de 60-40, 40% temprano, 60% tardío, que este año iríamos a 30% temprano, 70% tardío. ¿Qué quiere decir eso cuando nos vamos un poco del ruido y de la volatilidad climática? Básicamente lo que quiere decir es que el 70% de la producción argentina se va a estar concentrando en julio, en un mes donde coincidimos también con la safrinha. Entonces, si vamos a trabajar con coberturas, pensar más bien en una cobertura de maíz julio y no tanto de un maíz abril. Pensar más bien en herramientas que nos permitan cubrir a la baja, pero también acompañar a la suba, que en momentos como este, donde se dieron subas tan significativas, muchas de ellas se ponen más atractivas. Me refiero a puts, pisos asegurados sin compromiso de mercadería, encima de los $135. Me refiero a venta forward para un porcentaje bajo y acotado, pero acompañado de compra de calls. Hay muchas herramientas y que se han puesto mucho más atractivo a lo largo de esta semana. Así que eso fue un poco todo por hoy, por este programa. Pasamos un poco por el mundo, por Brasil, por Argentina, por las medidas que impactan al mercado y por las distintas herramientas que hay disponibles para empezar a tomar precio de la campaña que viene. Los dejamos y con gusto siempre a disposición y nos veremos en el próximo programa.